Con más temas para todos. Martin Luther King decía que la persona que no es capaz de perdonar no es capaz de amar. Ya desde los inicios de la humanidad, el perdón y el arrepentimiento se han visto como dos actitudes necesarias para la convivencia y para crecer a nivel personal. En Para Todos Lados nos hemos propuesto crecer en mente y espíritu gracias a la visita del filósofo y profesor de ética de la Universidad Ramon Llull, Francesc Torralba. ¿Qué tal? Bienvenido, Francesc. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Francesc, recordamos, es, entre otros, autor de Un mar de emociones, un libro donde analiza toda una serie de emociones y de sentimientos. Bien, vamos a hablar del perdón y del arrepentimiento. De entrada, ¿se puede decir que son lo mismo o no? No. De hecho, uno puede perdonar y puede no arrepentirse, ¿eh? Es decir, una persona a veces para recibir el perdón tiene que arrepentirse y solicitarlo. ¿Me perdonas? Y el otro se lo puede dar o no. Pero uno puede arrepentirse de lo que ha hecho y no recibir el perdón del otro, ¿eh? Se arrepiente pues de una traición, de una infidelidad, de una mentira, y sin embargo el otro no le concede el perdón, o no se lo concede en aquel momento. Quizá al cabo de un mes, o de 2 meses, o de 1 año, o de 10 años, le dice, ahora estoy capacitado para perdonarte. Pero en aquel momento la herida era demasiado intensa, o demasiado grave como para perdonarte. Por lo tanto, puede haber arrepentimiento, y sin embargo puede no haber concesión del perdón, ¿eh? Porque el perdón no es una donación, es un acto de la voluntad, te lo doy. Aunque te hayas arrepentido o no te hayas arrepentido, pero te lo doy. Entonces ahí no se puede completar. Si uno pide perdón y no se lo dan... No se completa el acto, porque para que lo haya, tiene que haber este abrazo, ¿eh? Uno solicita el perdón, significa que es consciente de la herida, de la ofensa, y el otro tiene que dárselo. Pero el perdón exigido no es perdón. El perdón debe ser un acto libre. Es decir, si uno perdona bajo coacción, bajo imposición, simplemente por violencia, no es perdón. El perdón tiene que ser libre y por lo tanto no se puede forzar. Pero para que haya el acto total, como has dicho, tiene que haber el arrepentimiento y posteriormente la concesión de este perdón. ¿Y todos los que piden perdón se sienten realmente arrepentidos? Bueno, esta es la otra, porque entonces hay el comediante, ¿eh? También hay el que representa, que verdaderamente está arrepentido, pero el que escucha tiene dudas y dice, bueno, ¿realmente está arrepentido? ¿O lo hace simplemente para quedar bien, para ganarse mi perdón? Pero el arrepentimiento significa, primero, la conciencia del mal causado y luego la voluntad de no repetir ese mal, ¿no? Si no hay eso, difícilmente hay arrepentimiento. Pero claro, ¿cómo lo vamos a medir si ese arrepentimiento es ficticio o real, ¿no? Yo creo que de entrada uno hace un acto de confianza. Lo que pasa es que cuando observa que el otro vuelve a errar, y además muy rápidamente, tiene sus dudas. Decir, bueno, eso fue arrepentimiento, fuera pura comedia. Pero la gran pregunta es cómo valorar la autenticidad de un arrepentimiento. Un terrorista, por ejemplo, pide perdón, pero no se arrepiente. ¿Puede volver a actuar de la misma manera más adelante? Un terrorista y otra persona que haya delinquido, ¿no? Es decir, la petición de perdón, si no nace de un arrepentimiento muy profundo, pues simplemente es comedia, es de cara a la galería, ¿no? Ahora, si hay arrepentimiento, claro, pero si hay arrepentimiento, uno puede volver a caer, lógicamente, porque errare humanum est, es decir, el ser humano hierra y se equivoca, pero si hay arrepentimiento es mucho más difícil que vuelva a errar y que vuelva a sucumbir al mismo error, a la misma traición, al mismo fallo, ¿no? Entonces, si el arrepentimiento empieza y termina en uno mismo, ¿no? Me arrepiento, sí. ¿Cuándo empieza ese arrepentimiento? ¿Cuándo se dice? Yo creo que antes. Yo creo que para experimentar el arrepentimiento es fundamental primero el detenerse y evaluar lo que uno ha hecho. Precisamente en la sociedad de la velocidad lo que nos ocurre es que nos detenemos poco, paramos poco y evaluamos poco nuestros actos, nuestras palabras, nuestras omisiones, nuestras acciones. Y en cambio cuando uno se detiene y dice, bueno, pero a ver, ¿cómo he contestado a mi madre? ¿Cómo he tratado a ese alumno? ¿Cómo he tratado a ese enfermo? Entonces cuando se da cuenta del mal que ha hecho, o de la palabra que no ha dicho, o del dolor que ha causado. Este es el primer acto. Si no hay eso, difícilmente hay arrepentimiento. Y luego tiene conciencia de la herida que ha causado. Y si no hay eso, difícilmente puede haber arrepentimiento. Por eso en la sociedad de la velocidad o de la hiperactividad, cuando uno va de un lugar a otro sin detenerse, es muy difícil que haya acto de arrepentimiento.
Detenerse para con uno mismo, incluso físicamente, ¿no, Sí, Francesc? sí, por supuesto, claro. Pararse, examinarse, evaluarse, eso que decía Sócrates, ¿no? Que tenemos que examinar la propia vida. Cuando uno la examina, entonces se da cuenta pues, que hay unos vínculos que no son como deberían ser, que hay unas relaciones que no son como deberían ser, que tengo un tipo de actitudes que no deberían ser, y entonces es cuando empieza el arrepentimiento. Y entonces es cuando puede aparecer la petición de perdón. Pero si no hay arrepentimiento, uno no tiene la sensación de que ha causado mal a nadie. Entonces, la conciencia del error y la humildad son las bases para llegar a cualquier tipo de arrepentimiento y perdón. Claro, donde hay soberbia, vanidad, prepotencia, orgullo, es difícil que haya la petición de perdón, ¿no? Ahora, cuando uno reconoce que se ha equivocado, que ha traicionado, que ha mentido, simplemente que ha cometido un error, entonces cuando puede aparecer el perdón. Pero tiene que haber ese acto de humildad, ¿no? Y el otro, el que está dispuesto a perdonar, también debe ser capaz de ponerse en la piel del que se arrepiente, ¿no? Y decir, bueno, ahora se arrepiente él, pero quizá mañana seré yo por un tipo de acto que haya causado, ¿no? No debemos pensar el perdón como un acto unidimensional. Uno siempre se arrepiente, otro perdona. No, es más bien bidireccional, y eso ocurre en la pareja, ocurre en las relaciones laborales, ocurre en las relaciones sociales. Siempre está uno y después los otros, ¿no? Los demás. Sí, sí. Hablando de reflexiones, ¿cuándo se empieza o cuándo se necesita hacer una reflexión? Porque antes decías que se necesita este diálogo interior, pero inmediatamente después de la acción o inmediatamente después. Debería haber un momento en el día, ¿no? A veces algunos clásicos recomiendan al final, en el atardecer. Otros al principio, a la hora de proyectar lo que uno hace, ¿no? Pero es fundamental no cerrar el día sin este mínimo autoexamen, ¿no? O mínimo autoevaluación. A veces es en el recorrido del trabajo a casa. A veces es a propósito de una actividad física que uno hace mecánicamente, como correr o como nadar, que puede hacer este examen o autoexamen de su día, ¿no? Hay un tipo de deportes que requieren mucha atención, donde va el balón, y por tanto no puedo hacer este tipo de ejercicio intelectual. Pero yo creo que debería haber un espacio en el día, probablemente en el atardecer, donde uno pueda autovalorar sus actos, sus palabras, sus omisiones, y por lo tanto también experimentar si ha habido algún tipo de error, si ha habido algún tipo de mala práctica, y luego el arrepentimiento consiguiente a este reconocimiento. Si nos ponemos en el lugar del otro, ¿el perdón llega más rápido? Sí, si hay empatía, si hay capacidad de conectar con la herida que he causado, con la circunstancia del otro, es mucho más fácil que el perdón se acelere. En cambio, si uno se aísla y parte de la idea que el otro y yo somos mundos distintos, no tenemos nada que ver, que cada cual tiene su sensibilidad, entonces uno pues puede imaginar que no hay para tanto. Pero cuando uno se pone en la piel del otro, se da cuenta que el perdón vehicula más rápidamente, se acelera. Lo que pasa es que el perdón requiere tiempo, y cada cual tiene su tiempo. Hay personas que perdonan muy rápidamente, hay personas que dicen, bueno, yo estoy muy herido o muy herida, necesito tiempo, no me aceleres, no me exijas, porque entonces puede todavía ser más lento. Pero yo me arrepiento, ¿no? Sí, yo me arrepiento. Piénsatelo, piénsalo todo lo que quieras, pero voy a conseguir esa reconciliación. Eso también es una actitud. Pero cuidado con el chantaje, ¿no? Yo estoy arrepentido o arrepentida, pero no puedo forzar el perdón del otro, requiere su tiempo. Cuanto más grave es la ofensa o la herida, a veces más tiempo. Tú antes citabas el caso de un terrorista, ¿no? Claro, aquí hablamos ya pues de un crimen, hablamos de un delito gravísimo, ¿no? Que afecta pues la vida de las personas, su integridad física y moral, ¿no? Claro, conceder el perdón a una persona, aunque se haya arrepentido de un acto de este tipo, requiere mucho tiempo y mucha audacia y mucho heroísmo, ¿no? Y no se puede exigir, ni coaccionar, ni intentar acelerar a presión, ¿no? Francesc, en el libro dices que solo puede solicitar perdón quien tiene conciencia que ha causado daño. Entonces, ¿cómo reconocer ese perdón si uno cree que no va con él? Claro, muchas veces ocurre eso. Por eso el perdón requiere de sensibilidad, requiere de humildad, como hemos dicho, requiere de empatía, pero requiere una persona que es sensible a lo que hace y a los actos que haces. A veces haces un acto, cometes un mal, pero no te has dado cuenta y por lo tanto no pides perdón porque no te has arrepentido. Cuando eres muy sensible, dices, a ver, esa persona, ¿cómo la he tratado? ¿Qué le he dicho? ¿No? Es decir, hay personas que explotan a seres humanos en el mundo laboral, ¿no? No piden nunca perdón, ni se arrepienten, ¿no? Pero en cambio, las personas sensibles, moralmente sensibles, pronto se dan cuenta que eso no puede ser,
Yo no puedo explotar a alguien para ganar dinero. Y por lo tanto, se dan cuenta que no va a eso, que no puede ir a ningún sitio. A más sensibilidad, menos tentación de explotar, por lo tanto también de arrepentirse y solicitar el perdón. A raíz de lo que estamos hablando, queremos recordar cómo hace 2 años el rey Juan Carlos dio un paso sin precedentes en la monarquía y pidió perdón por su cacería en Botsuana, que acabó, como recuerdan, con una operación de cadera y una luz de críticas. Vamos a recordar ese momento y las palabras que dijo. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y gracias por vuestro interés estos días y estar aquí tanto tiempo. Lo siento mucho, no volverá a suceder. Esto es pedir perdón. Siempre que hay una voluntad, pues eso, de arrepentimiento y de empezar de nuevo, se supone la tesis de no va a repetirse nunca jamás, ¿no? Puede repetirse, porque el ser humano pues hierra y se equivoca, pero hay la voluntad de no repetición. Ahora, para que sea creíble, es necesario la prueba del tiempo. Es decir, inmediatamente uno ve unas palabras, ve una representación, pero cuando dice, bueno, esto es creíble, cuando observa que en el tiempo posterior no ha habido otro tipo de errores similares. Entonces es cuando tiene credibilidad ese arrepentimiento, esa petición de perdón. Entonces, ¿crees que gestos como el que acabamos de ver dignifican a las instituciones, en este caso también a los gobernantes? Yo estoy convencido, y no solo al monarca, sino también a un político, a un empresario, a un jefe de un sindicato. Es decir, dignifican cuando uno se equivoca, sabe que se ha equivocado, expresa y lamenta públicamente que se ha equivocado, y además hay una voluntad de no repetición. Eso yo creo que dignifica y genera mucha higiene en las instituciones. Lo peor es ocultar. Ha habido un error, tratamos de ocultarlo para que no se vea. En la sociedad de la transparencia esto se paga muy caro, porque siempre hay algún intersticio por donde se verá ese secreto y aparecerá en la luz. Por eso es mucho más inteligente decir, mira, no vamos a ocultar el error, no lo vamos a guardar secretamente, sino lo vamos a lamentar públicamente y vamos a expresar la voluntad de no repetición. De acuerdo. Más ejemplos. Cuando personajes públicos corruptos o envueltos en casos de fraude afirman estar arrepentidos, ¿cómo podemos creerlo? Por ejemplo, en el caso del político Luis Bárcenas, también del empresario Félix Millet, en este caso de Iñaki Urdangarín, son casos que se confirma que no siempre el arrepentimiento conlleva el perdón de las otras partes aludidas. Sí, sí, por supuesto, porque se genera un interrogante. ¿Qué ocurre? La interrogante de si es auténtico o no, o de si es una práctica para salir por la tangente, crear una imagen, no deteriorar más la imagen, ganarse de nuevo una credibilidad pública, y entonces hay una pregunta sobre si es auténtico o no. Y cuando hay esta situación, entonces fácilmente uno tiende a caer en la tentación de decir que no es auténtico, que hay una inautenticidad. Y en este tipo de personajes pasa este tipo de valoración. Otra cosa es, pues bueno, cuando lo vemos en un maestro, en una enfermera, en un niño, en un profesional, dices, bueno, me lo creo. Pero en este tipo de personajes se crea ya una desconfianza, una suspicacia, cuando utilizan la palabra arrepentimiento o petición de perdón. Claro, por muy contritos que estén, si estamos hablando de dinero, ese dinero, ¿no?, o ese presunto delito queda. Sí, porque entonces, después del perdón no acaba con la palabra. El perdón requiere un acto de restablecimiento, es decir, de restauración del daño causado, restaurar el bien que se ha producido, ¿no? Es decir, el niño rompe un juguete al otro. Bueno, pues le pide perdón y hasta no. Dale otro similar al que ha roto. Tiene que haber esa voluntad de reparación. Y si no hay esa voluntad de reparación, entonces decimos que el perdón son divinas palabras y poco más que gesto verbal, ¿no? Pero si hay esa voluntad de reparación, ya exige algo más recibir el perdón del otro. ¿Se puede perdonar todo, Francesc? Esta es la pregunta clave, ¿no? Si el perdón es incondicional, es absoluto. Yo aquí cada vez soy tengo más cautela, ¿no? Yo pensaba que el perdón es una potencia que si uno ama mucho, pues debe perdonarlo todo. Y sin embargo, uno se encuentra en circunstancias en la vida que se encuentra con un límite. Querría perdonar, desearía hacerlo, tiene voluntad de hacerlo, pero no puede. Ni física ni emocionalmente puede. Quizá en aquel momento no, a cabo de 20 años, de 15, de 30, pero yo soy muy prudente respecto a decir si se puede perdonar todo. Probablemente hay actos humanos que son tan graves que la persona que los ha sufrido no se ve capacitada para perdonar, aunque querría.
y lo desearía de veras, pero no puede. Entonces, ¿sí o no? Yo creo que no, pero debería ser sí, ¿eh? Lo que pasa es que en muchas circunstancias entiendo que no se pueda perdonar. De acuerdo, pues Francesc, muchísimas gracias por estas reflexiones que nos has traído al Para Todos Lados, como siempre. Gracias a ti, de verdad.